Buenas noches. En el video de hoy vamos a hablar de un contemporáneo de Ferdinand de Saussure. Espero que hayan podido ver el video. eh, Llamado Charles Sanders Peirce. Pero antes de tratar el contenido que nos interesa para esta clase, vamos a hablar un poco sobre su vida para conocerlo un poco más. Charles Sanders Peirce fue un filósofo y físico estadounidense. Nació el 10 de septiembre de 1839 en Cambridge, Massachusetts, hijo de Sarah y Benjamin Peirce, profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Harvard. Entre 1864 y 1884 dio clases de lógica y filosofía en las universidades Johns Hopkins y Harvard. En 1877 fue el primer delegado estadounidense en el Congreso Internacional Geodésico. En 1861 realizó experimentos con péndulos que contribuyeron a la determinación de la densidad y forma de la Tierra, y también a desarrollar investigaciones sobre la dimensión de las ondas de luz. En 1867 se interesó por el sistema de lógica creado por el matemático británico George Boole y trabajó hasta 1885 sobre la ampliación y transformación del álgebra de Boole. Fue reconocido por su sistema filosófico llamado posteriormente pragmatismo. Según su filosofía, ningún objeto o concepto posee validez inherente o tiene importancia. Su trascendencia se encuentra tan solo en los efectos prácticos resultantes de su uso o aplicación. La verdad de una idea u objeto, por lo tanto, puede ser medida mediante la investigación científica sobre su utilidad. Este concepto fue empleado por los filósofos estadounidenses William James y John Dewey, e influyó de manera importante en el moderno pensamiento filosófico y sociológico. Entre las obras de Peirce figuran investigaciones fotométricas, estudios de lógica y otros ensayos que hablaban sobre el azar, el amor y la lógica también. Charles Sanders Peirce falleció en Milford, Pensilvania, el 19 de abril de 1914. En este video vamos a tratar la semiótica de Charles Sanders Peirce y para eso vamos a compartir un Power, como hacemos siempre, que nos oriente un poco más para adentrarnos en el tema. La ciencia de la semiótica. Charles Sanders Peirce y su aporte a la teoría de la significación. En el 1900, cuando Ferdinand de Saussure concebía la semiología como una ciencia por constituirse, definiendo su objeto como el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social, el filósofo Charles Sanders Peirce afirmaba: por lo que sé, soy un adelantado en la tarea de despejar el territorio para abrir camino a lo que denomino semiótica, es decir, la doctrina de la naturaleza esencial y las variedades fundamentales de la semiosis posible, instrumento de conocimiento de la realidad. La semiosis podría definirse como un proceso de pensamiento que se da por signos desde el punto de vista cognitivo. Se caracteriza por ser una dinámica de inferencias. Según esta perspectiva, la inferencia es una idea o signo que provoca otra idea, signo de la anterior, en una dinámica potencialmente ilimitada. Este proceso se da a partir de la manifestación de algo, se pone en marcha un mecanismo que se sirve de la percepción inicial y construye un conocimiento. Cada inferencia se realiza sobre el contenido de la inferencia anterior y hace que cada nueva operación nos ofrezca un saber más amplio respecto de la anterior. El objeto de estudio de la semiótica es la producción de sentido. Respecto de la categorización, la experiencia del mundo no se le presenta al sujeto como un todo estructurado y con un sentido ya dado.
Para conocer, procesamos la experiencia y la ordenamos a través de un proceso de categorización, operación semiocognitiva que sirve para organizar las cosas en nuestro pensamiento y también en nuestra acción, clasificando los fenómenos que percibimos para comprenderlos y tomar decisiones. Así establecemos semejanzas y diferencias entre elementos y los agrupamos en clases según distintos criterios de orden y de jerarquía. Ahora vamos a hablar sobre el proceso semiótico. El proceso semiótico es una relación triádica entre un signo o representamen, que vamos a llamar un primero, un objeto, que vamos a denominar un segundo, y un interpretante, al que llamaremos tercero. Cada uno de estos tres términos es a su vez desglosado según las tres categorías. A partir de esta estructura, mediante la observación de la jerarquía de categorías, se puede identificar 10 mecanismos de significación. Los tres principios generales. Peirce desarrolló una teoría semiótica que es a la vez general, triádica y pragmática. General porque tiene en cuenta la experiencia emocional, práctica e intelectual. Incluye todos los componentes de la semiótica que generaliza el concepto de signo. Es triádica, se basa en tres categorías filosóficas: primeridad, segundidad y terceridad. Es pragmática porque tiene en cuenta el contexto en el que se producen y se interpretan los signos. Peirce define al signo por su efecto sobre el intérprete. Categorías fundamentales de la semiótica. Vamos a hablar sobre la primeridad. Tres categorías son necesarias y suficientes para dar cuenta de toda la experiencia humana. La primeridad es una concepción del ser que es independiente de cualquier otra cosa. Por ejemplo, un enrojecimiento antes que nada en el universo fuera rojo, o una sensación general de dolor antes que uno comience a preguntarse de dónde proviene. En la primeridad solo hay unidad, por lo tanto es una concepción del ser en su totalidad o integridad, sin límites ni partes, sin causa ni efecto, una cualidad o una mera potencialidad abstracta. La primeridad pertenece al reino de la posibilidad, se vive dentro de una especie de instante intemporal, corresponde a la experiencia emocional. La segundidad. La segundidad es el modo de ser que es en relación a otra cosa. Es la categoría que incluye lo individual, la experiencia, el hecho, la existencia y la acción-reacción. Por ejemplo, la piedra que se nos cae al suelo, la veleta que se mueve apuntando en la dirección del viento, o el dolor que se siente a causa de una inflamación en la muela. La segundidad opera dentro de un tiempo discontinuo, donde un determinado evento se produjo en un momento determinado, o sea, determinado antes de otro evento que fue su consecuencia. La segundidad corresponde a la experiencia práctica. Ahora vamos a hablar de la terceridad. Es el mediador a través del cual un primero y un segundo se ponen en relación. La terceridad pertenece al dominio de las reglas y las leyes. Sin embargo, una ley solo puede manifestarse a través de las apariciones de su aplicación, es decir, por signos de la segundidad, y estos mismos sucesos actualizan cualidades, signos de primeridad. Mientras la segundidad es una categoría de la individualidad, la terceridad y la primeridad son categorías de la generalidad, pero la generalidad de la primeridad está en el nivel de la posibilidad y la generalidad de la terceridad en el nivel de la necesidad, por lo tanto, de la predicción. Por ejemplo, la ley de gravedad nos permite predecir la aceleración de la caída de una piedra dependiendo su altura. La terceridad es la categoría del pensamiento, el lenguaje, la representación y el proceso de la semiosis que hace posible la comunicación social y la experiencia intelectual. Ahora vamos a hablar del proceso semiótico, triádico e ilimitado. Según Peirce, un signo puede ser simple o complejo. A diferencia de Saussure, no define al signo como la unidad mínima de significación.
cualquier cosa o fenómeno sin importar su complejidad. Puede considerarse como un signo desde el momento en que entra en un proceso de semiosis, o sea, relación, representamen, objeto interpretante. El representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de la persona un signo equivalente o más desarrollado. Este signo creado es lo que Peirce denomina interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto, no en todos sus aspectos, sino con referencia a una suerte de idea u otra cosa, su objeto. El representamen es pura potencialidad de algo, un primero. El objeto es lo que el signo representa, expresa algo del objeto conocido por el intérprete. Por ejemplo, un papel rojo se usa como muestra de color. Eso sería el representamen. Este papel que se usa como representamen es para una lata de pintura, que sería el objeto. La lata de pintura es el objeto y el representamen es el color rojo de la muestra. Indica su color, pero no sus otras características como tamaño, uso, etc. O sea, es algo del objeto. Peirce distingue entre objeto dinámico, o sea, el objeto de la realidad, en este caso, que sería la lata de pintura, del objeto inmediato, que sería el color rojo del papel de muestra. Volvemos. El objeto de la realidad, hablemos de la realidad que conocemos, es la lata. Y el objeto inmediato sería el color que está representando algo de esa lata, que sería la muestra en papel. Al ser interpretado, el representamen tiene las características de desencadenar un interpretante que completará una primera semiosis, lo que activa sucesivos interpretantes del mismo objeto, ad infinitum. El proceso de semiosis es teóricamente ilimitado, pero se limita en la práctica, al ser interrumpido por la fuerza de la costumbre, que Peirce denomina interpretante lógico final. Ahora vamos a hablar de las tres tricotomías. Cada uno de los tres términos de semiosis se subdivide a su vez en tres categorías, por lo tanto se distinguen, como dijimos anteriormente, primeridad, segundidad y terceridad en el representamen, en las relaciones representamen-objeto, como en la forma que el interpretante implementa la relación entre el representamen y el objeto. Primera tricotomía, el representamen. Bueno, el representamen puede ser, va a sonar un poco complejo, pero en realidad si lo analizamos es sencillo. El representamen puede ser un cualisigno. A esto vamos a llamar primeridad. ¿Qué sería el cualisigno? Una cualidad que funciona como signo, como hablamos del rojo no sé, del rojo de la lata. Un signo, que sería una segundidad, sería lo que significa una cosa espacio-temporal específica o evento que funciona como un signo. Un legisigno sería una terceridad, o sea, un signo convencionalizado, perdón. O sea, que conocemos, no sé, de McDonald's. Ejemplos de legisignos: contraseñas, insignias, como bien dijimos, entradas para un espectáculo, señales de tráfico, palabras de un idioma. Ahora vamos a hablar de la segunda tricotomía, que sería el objeto. Según esta tricotomía, el signo se llama icono, si el signo se parece al objeto; índice, que es un indicio que afecta al objeto, por ejemplo, suena el timbre, me indica que alguien llegó; y el símbolo, que es un signo, o sea, el símbolo, un signo, o sea, vamos a decirlo no, un signo es un símbolo cuando se refiere a un objeto en virtud de una ley. Por ejemplo, contraseñas, los billetes, eso es o sea, sería un legisigno. Respecto de la tercera tricotomía, sería el interpretante.
En este caso el signo se llama rema, que lo vamos a llamar primeridad, porque toma solamente las cualidades del representamen, que son las cualidades de toda una clase de objetos posibles. El rema no es ni verdadero ni falso, sino un equivalente a una variable en una función proposicional. Funciona como un espacio en blanco en un formulario. El decisigno, que es la segundidad, funciona como una proposición lógica que establece una relación entre las constantes. Por ejemplo, un sujeto y un predicado. Otro ejemplo puede ser un retrato con un nombre, que sería un sin signo indicial, indica algo de esa persona. Y un decisigno puede ser verdadero o falso, en contraste con un rema, que es solo posible y no tiene ningún valor de verdad. Ahora vamos a hablar sobre el argumento. El argumento es un signo interpretado en el nivel de terceridad. Formula la regla que une el representamen a su objeto. Un argumento tiene un legisigno como representamen y un símbolo como objeto. Peirce define 3 tipos de argumentos. Deducción, por ejemplo, el semáforo me indica que debo detenerme. Inducción, donde hay humo, yo interpreto que hay fuego. Y abducción, que es la formulación de una regla posible, una hipótesis. Bueno, en esta filmina podemos ver un cuadro indicador de lo que ya hablamos. Y aquí tenemos a Charles Sanders Peirce. Ya finalizando el video, quería agradecerles a todos por escucharme, por ver el video, y espero que les sirva para los que tengan que estudiar sobre este tema. Y bueno, nos vemos, los quiero mucho y los vemos en el próximo video como siempre. Un abrazo para todos.